Damos gloria a Dios por su gracia, hermanos. Damos gloria a Dios por su amor y misericordia. Qué privilegio es estar en la casa de Dios. Qué gran honor es seguir estudiando su palabra, seguir creciendo juntos en el conocimiento de su gracia. Hemos estado viendo una serie de atributos de Dios en los Salmos y hoy vamos a iniciar viendo los que se llaman los atributos comunicables o los atributos que Dios comunica, que nosotros podemos imitar. Vimos atributos que solo le corresponden a Dios. Vimos su omnipresencia, Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Su omnisapiencia, Dios tiene todo el conocimiento. Su omnisciencia, su omnipresencia, todo lo que empiezan con omni dan a entender grandeza. Y esos atributos de Dios le pertenecen solo a Dios. Pero hay otros atributos de Dios que son comunicables, que son imitables. Y uno de ellos es la fidelidad de Dios. Dios es fiel y nosotros podemos imitar ese atributo de Dios. Jamás seremos fieles al nivel de Dios. No hay una frase más horrible que esa. Nivel Dios. ¿Qué frase ni más horrible? Como si el ser humano pudiera igualarse a Dios. Él es un pelotero, nivel Dios. Digo yo, wow, pero será Dios con D minúscula, ¿no? Quizás. La fidelidad de Dios es un atributo comunicable que nosotros podemos imitar, jamás al nivel de Dios, pero sí podemos imitar ese atributo. Hoy en día, hermanos, la fidelidad es un valor escaso. Alguien dice que la fidelidad es un valor en peligro de extinción. En el mundo de los negocios, la palabra no tiene el valor que solía tener. Regularmente, las personas cerraban un trato con un apretón de mano y las palabras de alguien tenían el valor de un contrato. Tristemente, aún firmando un contrato, se hace difícil para el ser humano de hoy cumplir con lo que promete, cumplir con sus palabras. Así que en el mundo de los negocios vemos esa escasez de fidelidad. Cómo la gente se va de un trabajo a otro sin ningún reparo, sin pensar en las oportunidades que le dieron, sin pensar en lo bueno que fueron con él, simplemente se mueven pensando única y exclusivamente en su conveniencia y no pensando en gratitud y en otros temas más. Lo vemos en los matrimonios. Ese pacto que mucha gente hizo delante de Dios. ¿Usted se acuerda cuando usted vino ante un ministro, un pastor, y se puso delante de Dios, delante de una congregación, o fue ante las autoridades civiles y usted se comprometió para honrar, bendecir, hasta que la muerte lo separe? Pero tristemente, esa fidelidad se cambia con tanta frecuencia como se cambia de camisa. Nosotros vemos artistas que tienen colección de divorcios, coleccionan divorcios y parece que eso de alguna forma le da estatus. Vemos la infidelidad en los matrimonios, pero tristemente la vemos también en la iglesia. Gente que se comprometió delante de Dios, pasó al frente o en una célula o en algún lugar, repitió la oración del penitente, entregó su vida a Cristo y cuando viene alguna dificultad, abandonan la fe. Gente que se compromete con el Señor y se compromete con la obra de Dios, pero se le hace difícil completar ese compromiso. En medio de este panorama tan cambiante,
donde vemos infidelidad en los negocios, en los matrimonios, en la familia, y vemos infidelidad aún en la iglesia. En este tipo de sociedad tan difícil, nosotros podemos levantar la mirada a aquel que sí es fiel, aquel que cumple sus promesas, que jamás será infiel, y en nuestro Señor, en nuestro buen Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel hoy, mañana y siempre. Su fidelidad, hermanos, tiene que ver con la capacidad que Él tiene para cumplir sus promesas. Tú y yo a veces no tenemos la capacidad. A veces nos emocionamos y prometemos cosas que no podemos cumplir. Recuerdo que alguien dijo que no podemos hacer promesas cuando estamos muy alegres. Te voy a llevar a Disney. Estoy contento. Y el muchachito está esperando. No podemos tomar decisiones cuando estamos enojados. Y no podemos, hermanos, tomar decisiones ni hacer promesas cuando estamos muy tristes. Bajo un estado de ánimo alterado, no podemos hacer promesas porque es muy probable que seamos infieles. Pero Dios no es así. Su estado de ánimo no cambia. Él es siempre el mismo. Él es fiel. Y en medio de tanta infidelidad, nosotros podemos alzar los ojos a aquel que sigue permaneciendo fiel por toda la eternidad. Su fidelidad fluye de su propio carácter. La fidelidad de Dios fluye de su naturaleza. Esa naturaleza que es perfecta y que es inmutable. Hoy queremos tomar como punto de partida el Salmo 89. Vamos a leer los versos 1 y 2 y el verso 5. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 89, versos 1 y 2. Para siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. El verso 5 dice, los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Pero permítame leer algo de nuevo. Ese verso 1. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Padre, gracias por este hermoso salmo donde el salmista proclama de tu fidelidad. Él reconoce que eres fiel, se regocija en tu fidelidad y al mismo tiempo se compromete a anunciarla. Se compromete a proclamarla. Se compromete a testificar. Señor, ayúdanos a comprender este atributo tan glorioso. Ayúdanos a confiar en tu fidelidad. Y ayúdanos, Señor, a contar de tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Ese Salmo 89 es un hermoso himno que exalta una gloriosa verdad. Este salmo exalta una gloriosa verdad. La fidelidad del Señor está eternamente establecida y debe ser proclamada por su pueblo. Él es fiel, Él es digno de confianza, podemos confiar y descansar en Él. Hermanos, la fidelidad está establecida, la fidelidad de Dios está establecida eternamente. Dios no empezó a ser fiel, Dios siempre ha sido fiel. Su fidelidad es parte de su propio carácter. Ser infiel sería negarse a Él mismo.
Por eso nosotros podemos descansar en que tenemos a Dios de nuestro lado, que no cambia de bando, que Dios no está conmigo hoy y mañana está con otra persona y se olvida de mí. No, mis hermanos, eso no va a pasar con el Señor. Hoy queremos dirigir nuestra atención a la fidelidad de Dios y para ello queremos responder a 3 preguntas. Primero, ¿qué es la fidelidad de Dios? Segundo, ¿cómo Él ha demostrado su fidelidad? Y tercero, ¿cómo debemos responder a la fidelidad de Dios? Así que en primer lugar, mis hermanos, ¿qué es la fidelidad de Dios? Y aquí tengo que auxiliarme de un escritor. Él dice: la fidelidad de Dios es su compromiso invariable de cumplir todo lo que ha prometido. Él siempre actúa conforme a su carácter, no cambia ni falla, y por eso es completamente digno de confianza. Hermano, la fidelidad de Dios es su compromiso invariable de cumplir lo que promete. Dios jamás va a fallar a una promesa por 2 razones. Número 1, porque Él es santo, fiel y justo. Y número 2, porque Él es todopoderoso. Tú y yo podemos fallar alguna promesa porque a lo mejor no tenemos la capacidad de cumplirla y nos emocionamos y prometimos algo. También podemos fallar a nuestras promesas porque posiblemente a la hora de comprometernos no medimos bien y al final nos sentamos y calculamos y no podemos cumplir. De nuevo, Dios siempre cumplirá su promesa porque Él tiene el poder para hacerlo y porque Él es santo. Él no miente. Él no se emociona y toma una decisión y después reflexiona y dice como que se me fue la mano. Dios no actúa de esa manera. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que le aman y obedecen sus mandamientos. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Así que, hermano, la fidelidad de Dios es su compromiso invariable en cumplir lo que Él prometió. Así que si tú estás aquí hoy y hay alguna duda en tu mente sobre si Dios cumplirá algo que prometió, déjame decirte que Dios jamás fallará sus promesas. Lo que tienes que asegurarte si fue Dios que lo prometió. Y no que tú leíste algo y te imaginaste que era una promesa. No, tienes que asegurarte. Pero si estás seguro que Dios lo prometió, debes esperarlo con esperanza. Porque Él jamás fallará a ninguna de sus promesas. Y si Él falla, no fuera Dios. Y como Él es Dios, jamás fallará a sus promesas. Dios no puede mentir, no puede. Va en contra de su naturaleza. Dios no puede mentir, Dios no puede fallar y Dios no puede negarse a sí mismo. No, hermanos. El doctor Sproul escribió: si Dios dejara de ser fiel, dejaría de ser Dios. Si Dios dejara de ser fiel, dejaría de ser Dios. El Salmo 89, en su verso 8, dice: el Señor Dios de los ejércitos celestiales, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres completamente fiel. Mire, llévese ese texto a su casa y a su corazón. Él dice: oh Señor de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres completamente fiel. En Él no hay un ápice de infidelidad.
De Él brota la fidelidad. Dios nunca olvida, hermanos. Él nunca falla. Él nunca vacila. Él nunca falta a sus palabras. Jamás. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no falla a sus compromisos. Él es fiel. Él es santo. Él es justo. Números 23, 19. Otro texto para guardar y recordar. Números 23, 19. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Y escucha estas preguntas que hace el Señor. Preguntas que debemos hacernos en nuestra mente. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Revisa la Biblia completa. ¿Alguna vez Dios habló, dijo que iba a hacer algo sin hacerlo? Jamás. ¿Alguna vez Dios prometió algo y no lo cumplió? Nunca. Cuando decimos que Dios es fiel, confesamos que cada promesa, cada palabra y cada obra suya es absolutamente confiable. Puedes confiar en la palabra de Dios. Porque cada palabra que salió de la boca de Dios, que fue inspirada por Él, tiene el peso de la eternidad. Él dijo, he establecido mi palabra al mismo nivel de mi nombre. La palabra de Dios ha sido exaltada al mismo nivel de su nombre. ¿Y por qué? Porque es su palabra. Así que confía en la palabra de Dios, hermano. Confía en lo que el Señor ha dicho. Porque cada palabra de Dios tiene el peso de la eternidad. Dios ha cumplido cada profecía. Más de 100 profecías directas en la persona de Jesucristo. Y más de 300 profecías indirectas en la persona de Jesucristo. La Biblia es tan específica que da detalles tan particulares en los evangelios. Vemos en las profecías bíblicas, en el libro de Isaías y otros libros del Antiguo Pacto, vemos profecías que se cumplen al pie de la letra en la persona de Jesucristo. Más de 100 directas. ¿Dónde iban a ser? ¿De quién iba a ser hijo? ¿De qué simiente vendría? O sea, ¿de qué familia, de qué generación vendría? ¿En qué pueblo estaría? ¿Que iba a ir a Egipto? Inclusive, hasta lo que tiene que ver con su pasión, con su dolor por nosotros. Hay profecías tan directas que hablan acerca de eso. Hace unos años atrás, quizás como, no sé, como 20 y algo de años atrás, quizás 22, 23 años atrás, mientras cursaba un curso en un seminario, dedicamos 3 meses a estudiar las profecías mesiánicas y su cumplimiento en los evangelios. Qué cosa ni más preciosa, hermanos. Vimos cada una de esas profecías y su cumplimiento exacto en los evangelios. Fue un ejercicio tan especial, tan glorioso. Todavía guardo mis notas. Ver cómo Dios cumplió cada una de sus profecías, cada una de sus palabras. Ahora bien, si Dios cumplió todo eso, ¿cómo no va a cumplir lo que te prometa a ti? Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Él simplemente es fiel. Lamentaciones, que fue el texto que leyó Keiron más temprano. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Y a Milton le encanta esto, porque él siempre dice que estamos estrenando hoy. Y estrenamos misericordias de Dios en la mañana. Ese texto hay que leerlo de nuevo, hermano. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es su
fidelidad. Así que, hermanos, habiendo contestado qué es la misericordia, qué es la fidelidad de Dios, veamos en segundo lugar cómo Dios ha demostrado su fidelidad. Sí, porque vemos qué es, pero ahora vemos la demostración de su fidelidad en su palabra. Las historias bíblicas son un testimonio de su fidelidad. Cada historia de la Biblia es un testimonio palpable de la fidelidad de Dios. Lo vemos en la historia temprana del pueblo del pacto. Lo vemos en la historia de la redención con nuestro glorioso Señor Jesucristo. Lo vemos en la historia temprana de la iglesia. Lo vemos en las instrucciones que se le ha dado al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Las Escrituras, la historia de la iglesia, la historia bíblica es una muestra de esta fidelidad. Nosotros vemos que Dios le prometió a Abraham que iba a liberar a su pueblo después de haber sido esclavos por un periodo de tiempo. Dios le dijo a Abraham, de ti levantaré una generación, una simiente que será más numerosa que las estrellas del cielo. Pero Dios le advirtió a Abraham, este pueblo será esclavo en Egipto por 400 años. Y luego será libertado y hecho una nación. Lo glorioso de este texto, Éxodo 12, 41, y aquí la gente del ministerio de la quinta pata dice, ajá, te agarré, dice 430. Vamos a ver ahora eso. Éxodo 12, 41. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta noche de vigilia para el Señor, esta es noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Dios le dijo a Abraham que su pueblo sería esclavo en Egipto por 400 años. Pero el texto dice que el pueblo duró 430 años. El pueblo fue un invitado de honor en la tierra de Gosén por 30 años hasta que murió Faraón y se levantó un Faraón que no recordaba a José. Entonces, después de 30 años, esclavizó a su pueblo. Y en el cumplimiento del tiempo, sin un día más, sin un día menos, sin un segundo más, sin un segundo menos, porque el tiempo de Dios es perfecto y Él jamás va a llegar tarde. Cuando llegó el tiempo preciso, Él liberó a su pueblo tal y como lo había prometido. Pero en la historia bíblica vemos el anuncio de la llegada del Mesías, 700 años antes. Isaías, capítulo 7, versículo 14. El Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El cumplimiento se da el día del nacimiento, de la encarnación, de la segunda persona de la Trinidad, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Cuando el ángel va donde los pastores y le dice, no tengan miedo porque les traigo buenas noticias, buenas nuevas de salvación que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. Cumplimiento exacto de una promesa 700 años atrás. Pero me encanta cómo lo describe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Cuándo sucedió? Cuando vino la plenitud del tiempo. Simeón el profeta estaba allí en el templo esperando la consolación del pueblo del pacto. Tenía años de esperar. Y vemos otra profetisa esperando durante años. Y cuando él vio al niño, se regocijó por el cumplimiento de Dios a su promesa. No verás muerte hasta que tus ojos vean al Redentor. Y dijo, oh Señor, despide a tu siervo ahora, porque mis ojos han visto al Salvador. Así que, hermano, la historia bíblica es una muestra palpable de la fidelidad de nuestro Dios. Dios nunca se retrasa. Él nunca olvida. Siempre cumple. Cada palabra de Dios está ligada a su carácter. Él no puede prometer sin cumplir. Él siempre va a cumplir. La fidelidad de Dios es la garantía absoluta de que todas sus promesas se cumplirán. Es su fidelidad esa garantía. De nuevo, Números 23:19. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Así que, hermanos, habiendo visto qué es la fidelidad de Dios, es su compromiso inalterable de cumplir lo que promete. Y habiendo visto cómo esa fidelidad de Dios se manifestó, cómo Él demostró su fidelidad a lo largo de la historia, veamos ahora, en tercer lugar, mis hermanos, cómo debemos responder a su fidelidad. Él es fiel, Él cumple sus promesas, Él es justo, Él es bueno, Él es santo, Él es glorioso. Él mostró esa fidelidad a lo largo de la historia. Ahora, ¿cómo yo respondo? ¿Cuál debe ser mi respuesta ante esa fidelidad de Dios? Un autor de esos puritanos del pasado, que vivían en una era extraordinaria y escribían de manera especial, él dijo, es aquí donde esta verdad se vuelve más preciosa. Porque todos pasamos por momentos difíciles, momentos donde se hace difícil ver la fidelidad de Dios. Yo no sé si usted ha estado allí, pero yo he estado allí. Hemos pasado momentos duros, difíciles, donde uno dice, pareciera que no hay un cumplimiento. Pareciera como que si todas las puertas se cerraran. Hemos estado allí más de una vez. Momentos donde oramos, pero no parece haber respuesta. Y de ahí es que sacan la idea de los famosos cielos de bronce. Es como que oramos y no recibimos una respuesta. Pero aún el silencio de Dios es una respuesta. El silencio de Dios puede decir, espera, confía, cree, entrégate. Dios habla aun cuando calla. Dios habla aun cuando calla. Hay momentos en los cuales oramos y como que no hay respuesta. Quizás usted esté pasando por algo así. Es probable que algunos de los que estamos aquí estemos pasando por momentos como esos. Nuestra fe está siendo probada. A veces nuestras lágrimas nublan nuestra vista y a veces nuestras almas se preguntan, ¿dónde estás, Señor? Pensamos en el salmista
Ese Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta inmediata no se hace esperar. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. Este salmo nos recuerda que Dios está ahí. Aunque tú no lo sientas, aunque no lo percibas, aunque no lo entiendas, hemos circunscrito la presencia de Dios a una electricidad o a que la piel se me pone de gallina. Y sí, somos seres emocionales y nuestras convicciones reaccionan o nuestras emociones reaccionan a nuestras convicciones. A veces escuchamos una canción y nos hace recordar una verdad y esa verdad, esa convicción de esa verdad nos hace llorar o nos hace reír. Eso no está mal. Pero por favor, no circunscribas la presencia de Dios a eso. Son tus emociones actuando en base a una verdad que entendiste. No es que el Espíritu Santo te da electricidad. Y no es que el Espíritu Santo te pone la piel de gallina. Eres tú que reaccionas al comprender una verdad. Es tu reacción. La presencia de Dios es mucho más que eso. La presencia de Dios nos acompaña en todo momento, porque Él es omnipresente. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Él manifiesta su gracia, Él manifiesta su presencia, Él manifiesta su misericordia, pero aun cuando tú no percibas nada de eso, Él está contigo, porque Él dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y Él va a cumplir lo que prometió. Así que su presencia, su gracia siempre está con nosotros. Hermanos, Dios sigue siendo fiel. El Salmo 42, verso 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Él se está preguntando a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Es como que de vez en cuando uno se habla a uno mismo. Y alguien dijo que el problema no es hablarse a uno mismo. El problema es responderse para atrás. Ahí sí hay problema. El problema no es decir, oye, pero ¿y por qué tú haces eso, Lisael? Espera en Dios. Ahora, si empiezo a conversar conmigo mismo, ahí hay un tema, ¿no? No, lo que pasa ahí, empieza a tener un monólogo ahí. No. El salmista le habló a su propio corazón. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la salvación de su presencia. Hermanos, Dios es fiel en completar lo que Él inició en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El que empezó la buena obra en ti, la va a continuar. Él no deja nada a medias. Esa obra de redención a través de Cristo Jesús continúa en nuestras vidas santificándonos y acercándonos a Dios. Él no deja nada por mitad. Si Él te salvó, Él te va a preservar hasta el final. Él te va a llevar de la mano hasta el final. Y jamás te desviarás si te mantienes agarrado de las manos de tu Señor. Ahora bien, hermanos,
La mejor respuesta a la fidelidad de Dios la podemos resumir en 3 palabras. La pregunta es, o la pregunta fue, ¿cómo responder ante esta fidelidad? Eso lo podemos resumir en 3 palabras. Confiar, descansar y testificar. Confiar, descansar y testificar. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos responder a su fidelidad? Confiar. Debemos creer que Él cumplirá todas sus promesas. Y cuando llega una duda a nosotros, ir a la palabra de Dios, hablarle a nuestra propia alma y decirle, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Debemos confiar, hermanos. Confiar en que Él cumplirá sus promesas porque Él lo ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo en el presente. Debemos, hermanos, descansar. Encontrar paz y seguridad en Él, aun cuando nuestros corazones estén cansados. Sí, hermanos, porque hay momentos de agotamiento espiritual, de cansancio, de descuido. Hay momentos como que nuestras baterías espirituales están descargadas. Momentos en los cuales estamos vulnerables, o muy tristes, o muy irritados. En esos momentos podemos descansar en Él. Cristo dijo que vayamos a Él, los que estemos trabajados y cargados, y que Él nos hará descansar. En su contexto inmediato hablaba acerca de los que estaban cargados por el peso que le habían impuesto los escribas y fariseos acerca de la ley. Pero en su contexto más amplio tiene que ver con todos los aspectos de nuestras vidas. Que vayamos a Él, los que estemos cansados, agobiados, y encontraremos descanso en Él. Y testificar, compartir con otros lo que Dios ha hecho. Hermano, testificar fortalece nuestra fe y anima a quienes no oyen. En el libro de Daniel vemos que el rey Nabucodonosor dijo, conviene que yo declare las maravillas, prodigios y milagros que Dios ha hecho conmigo. Vimos varias semanas ese texto del Salmo 44:1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Hermanos, podemos descansar en Dios. Hay momentos que uno no tiene fuerza ni para pelear. Y uno simplemente llega delante de Dios, se tira sobre sus rodillas y le dice, Señor, aquí estoy. No sé ni qué decirte. No sé ni qué decirte. Pero estar en sus manos, hermanos, es lo mejor que podemos hacer cuando no encontramos qué hacer. Cuando somos impotentes, cuando la vida duele, cuando somos golpeados, la única esperanza segura es doblar nuestras rodillas ante nuestro Señor y ir a Él por los méritos de Cristo en oración. Él dijo que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia cuando más la necesitamos. En pocas palabras, hermanos, responder a la fidelidad de Dios es confiar en Él, descansar en Él y testificar de Él. Finalmente, mis hermanos, al meditar en la fidelidad de Dios, comprendemos que Dios nunca cambia, que Él nunca falla y que Él nunca olvida. Su fidelidad no depende de nosotros, depende de su propio carácter. Él dijo, aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. No es que un requisito para que Él sea fiel es que yo sea infiel, no. Es que aunque yo sea infiel, Él va a permanecer fiel. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La fidelidad de Dios descansa en su carácter.
Entonces, hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos, hermanos, que la fidelidad de Dios es su propósito invariable de cumplir todo lo que Él ha prometido. Aprendimos que Dios ha demostrado su fidelidad a lo largo de la historia. Hermanos, su fidelidad es la base de nuestra esperanza presente y la garantía de nuestro futuro. Es la fidelidad de Dios. Y aprendimos que nuestra respuesta a su fidelidad debe ser confiar, descansar y testificar de Él. Confiar en Él, descansar en Él y testificar de Él. Así que, hermanos, si tu corazón hoy está cansado, recuerda esto: Dios sigue siendo fiel. Mientras haya aliento en nosotros, debemos seguir proclamando como el salmista. Salmo 89:1. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Yo voy a cantar de la fidelidad de Dios, pero también voy a proclamar, a testificar, a predicar, a enseñarle a otros que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es santo y que Él es justo. Así que, hermanos, vayamos a la presencia de Dios, suplicando su gracia, que nos ayude a descansar en Él, a confiar en Él y por su misericordia. Y que nos acerquemos a Él por medio de los méritos de Cristo. Señor, gracias, porque tú sí eres fiel, porque tú sí eres bueno, porque tú sí eres santo y porque tú sí eres justo. Señor, ayúdanos a responder ante tanta fidelidad, confiando, descansando en ti y testificando a otros de tu gran amor y tu fidelidad. Si hay alguien aquí que tiene alguna duda, rogamos, Señor, que puedas fortalecer su fe, que podamos entender que tú eres fiel, que jamás dejarás de cumplir una promesa. Tú prometes lo que cumples, porque eres santo, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres justo y porque eres todopoderoso. Tienes el poder de cumplir lo que prometes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.